Que el Señor le bendiga. En este video quiero continuar con la segunda parte del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Lo quise hacer de manera separada porque hay mucha información que compartir y no quería hacer tan largos los videos. Entonces, en esta segunda parte voy a compartir con ustedes esta lectura empezando a partir del versículo 14 del capítulo 16. Y aquí vamos a ver, el tema principal es David tocando el arpa para Saúl, pero hay mucha información un tanto controversial y vale la pena que la veamos, que lo leamos despacio para ir entendiendo de alguna manera o de forma sencilla de qué se trata toda esta historia. Voy a empezar leyendo en el versículo 14 que dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí surge una pregunta bastante controversial, ¿sí? Porque dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esto quiere decir que un Dios amoroso puede enviarle el mal a un ser humano. Significa esta frase que leímos aquí de que fue Dios el que directamente le envió a Saúl un espíritu malo. Yo he estado investigando bastante, no desde ahora, ya desde antes soy muy curiosa, y cuando yo encuentro algunos pasajes así que me resultan confusos o hasta difíciles de creer, porque como que mi espíritu me dice que no puede ser posible, que tiene que haber algo más y que obviamente la razón exige una explicación. Entonces yo he leído diferentes estudios, diferentes opiniones de teólogos y en diferentes versiones bíblicas, incluso algunos comentarios. Y yo me inclino a pensar, y esta es la explicación que voy a compartir porque esta es la manera en la que yo lo entiendo. Y creo que es una forma razonable de comprenderlo. Obviamente puede que usted no esté de acuerdo y entonces puede buscar mayor información. Y por supuesto, recuerde que la misma escritura dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Si la explicación que yo le voy a dar no le parece la adecuada o no le satisface, pues está en todo su libre derecho de buscar usted mismo, de leer, de indagar, hasta que el Espíritu Santo le revele lo que usted considera que es la respuesta adecuada. Pero si bien yo entiendo aquí, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Aquí vamos a ir por partes. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no moraba dentro de las personas como sucede en la actualidad con nosotros. En la actualidad estamos viviendo en la era del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo únicamente obraba de una manera temporal en las personas y podía apartarse de ellas cuando ellas no estaban en una comunión con Dios. Este era el caso de Saúl. El Espíritu Santo venía sobre él en momentos específicos. De hecho, en una de esas ocasiones, él profetizó cuando él recién fue ungido como el primer rey de Israel. Pero aquí, desde el momento que ya vimos en los capítulos anteriores, Dios lo desecha como rey de Israel porque le desobedeció. Entonces ya vemos aquí la respuesta de Dios: le aparta el Espíritu Santo, porque no puede el Espíritu Santo morar con una persona que no obedece a Dios, no puede estar con él. Y recordemos que estamos en la época del Antiguo Testamento. Luego de que Dios le aparta el Espíritu Santo, esto significa que le aparta su protección. Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No es que Dios le enviara un espíritu malo directamente para que lo atormentara. La forma de entender esto es la siguiente. Para empezar, yo quiero partir de que usted, así como cree en Dios, obviamente también debe de creer que el mal existe. Satanás, el diablo, los demonios, los espíritus, los ángeles caídos, como le quiera usted llamar, la maldad existe. Esa es mi postura, yo lo creo. Y entonces, si usted cree en Dios, debe de creer eso, porque si cree en Dios, entonces cree en el cielo y cree en el infierno. Entonces, no voy a entrar en esos detalles, sino que voy a asumir de que usted también cree que así como hay un Dios, también existe Satanás y sus demonios y sus malos espíritus. Pero, ¿qué sucede acá? En el momento en que Dios le retira la protección a Saúl, entonces los espíritus, los demonios, Satanás, como el mal, como quiera llamarle, tiene la autoridad para ir y apoderarse de ese cuerpo. Vamos a leer más adelante en el libro de Job. Espero que usted ya haya leído o sepa algo de la historia de Job, pero si no, puede ir ahora mismo si quiere y ver en los primeros capítulos que para que Job pueda ser
tocado por Satanás, Satanás tiene que llegar ante Dios y pedirle permiso. Si Dios no le permite a Satanás que zarandee a uno de sus hijos, el diablo no puede hacerlo. Si un cristiano, si alguien que se dice llamar cristiano, que cree en Dios, entonces significa que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de él. Esto significa que no puede ser dañado por un espíritu malo, por un demonio, por Satanás, a menos que Dios lo permita por algún propósito específico que solo Dios lo sabe. Quizá en el momento no lo pueda saber la persona, pero esto es porque Dios lo permita. Y Dios lo va a permitir hasta donde sepa que la persona puede ser tentada. Entonces, también Jesús dijo en una ocasión, esto está en Mateo capítulo 12, versículos 43-45. También en el libro de Lucas hace mención de eso. Jesús decía lo siguiente: cuando un espíritu inmundo sale del hombre y va y busca lugares secos y vaga, y entonces se dice a sí mismo el espíritu inmundo: voy a regresar a mi casa. Mi casa se refiere a este cuerpo físico. Y cuando regresa la encuentra vacía, limpia, barridita, impecable. Entonces trae con él, no solamente él, sino que se trae otros 7 demonios peores que él. Y van todos juntos a habitar en esa casa, dentro de ese cuerpo. Esto fue lo que sucedió aquí con Saúl. En el momento en que el Espíritu de Dios sale de esa casa, de ese cuerpo, porque ya Saúl no quería tener el Espíritu Santo con él, porque Saúl no quiso obedecerle a Dios, desechó el Espíritu Santo. Entonces, ese cuerpo de Saúl, esa casa, quedó vacía. Entonces, había cierta autoridad para que los espíritus malos, el demonio Satanás, viniera y poseyera esa casa, ese cuerpo. Entonces, no significa que Dios activamente dijo, váyanse para allá. No, significa que cuando no tenemos la cobertura del Espíritu Santo, estamos expuestos a que el mundo espiritual obre dentro de nosotros y a través de nosotros. El versículo 15 continúa diciendo: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Vemos aquí también que la gente que estaba alrededor de Saúl podía ver ese estado en el que él se encontraba y ellos le ofrecen una solución. Si lo traemos a la actualidad, algunos teólogos dicen que lo que Saúl tenía era lo que hoy se considera una enfermedad mental. Podría ser llamado esquizofrenia o epilepsia. Hoy, de acuerdo a los avances científicos, entendemos que hay enfermedades mentales que son causadas por deficiencias físicas. Es decir, una persona que tiene alguna deficiencia, algún problema, incluso alguna intoxicación con el hígado, puede provocar esto, que su cerebro deje de producir las hormonas o las células o lo necesario en su cerebro para que funcione correctamente. Entonces, esto le puede producir un tipo de enfermedad mental que puede ser corregida con medicamentos. Esto se sabe hoy, en la actualidad. Es por esto que algunos teólogos consideran que es posible que lo que haya tenido Saúl haya sido la consecuencia de una enfermedad mental. Pero si bien aquí la Biblia nos dice claramente que era un espíritu malo que venía de parte de él, entonces hay que ser bien claros en una cosa. Es muy posible que haya enfermedades mentales producidas por enfermedades físicas, porque el cuerpo tiene alguna deficiencia y esto provoca enfermedades mentales como alucinaciones, como ataques epilépticos, como cierto grado de locura. Entonces puede ser que haya personas en lo que se conoce como en los manicomios o en las clínicas de salud en donde internan a las personas para darles tratamientos psiquiátricos. Es posible que estas personas en verdad tengan un tipo de enfermedad física que provoca esta alteración en su mente y en su comportamiento emocional. Pero también es verdad que existe
existe la posesión demoníaca. Es verdad que el mal también puede operar a través de una persona. Esta es una realidad y como cristianos, esta es una realidad espiritual que no podemos negar. Los cristianos sabemos, entendemos que no existe únicamente este mundo físico que vemos, sino que hay un mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que sí a través del Espíritu Santo podemos discernir. Entonces es importante que como cristianos tengamos claro eso. Y si a este momento usted está empezando a leer la Biblia y considera que este es un tema demasiado profundo para usted, pues no se preocupe, puede seguir leyendo, no se complique con este pasaje si a lo mejor su nivel espiritual en este momento no es el necesario para que usted comprenda esto. Cuando uno lee la Biblia por primera vez, hay demasiadas cosas que uno no entiende. Pero por eso mismo hay que seguir leyéndola completa y a través de la lectura de la Biblia el Espíritu Santo nos va a ir revelando esa información hasta que la comprendamos. Y por experiencia propia le puedo decir que no hay nada más hermoso que cuando uno descubre por su propio intelecto, con la ayuda del Espíritu Santo, cierta información que antes no entendía, pero que el Espíritu Santo se la revela a través de pasar un tiempo escudriñando, meditando, leyendo, investigando la palabra de Dios. Entonces, si bien es un tema complicado, yo trato de explicarlo de una manera sencilla para que usted continúe leyendo y ya desde entonces usted pueda ir entendiendo lo que va leyendo. Si espero serle de utilidad, trato de hacerlo de una manera sencilla y de utilizar las palabras adecuadas para comprender estos pasajes. Entonces, vemos aquí que la gente que estaba alrededor le aconseja al rey. Y note la diplomacia en que lo hacen, porque los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos. O sea, ellos le están dando la solución, pero se la están diciendo de una manera que sea Él el que lo ordene. Vemos aquí la sabiduría, se puede decir la diplomacia con la que ellos actúan, porque es su rey, tienen que tratarlo con respeto. Esto se puede aplicar a nuestra vida diaria cuando un subalterno tiene que ir y hablar con su jefe, que lo haga de una manera correcta, de una manera adecuada, de una manera sabia, con palabras elocuentes, para que haya cierto grado de respeto. Estamos hablando en cuestión de un subordinado con un jefe, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo. La Biblia es un libro que siempre nos va a traer lecciones prácticas. Entonces, le dan una sugerencia y el rey hace caso de lo que ellos le están diciendo. Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Este pasaje aquí yo lo quiero resaltar específicamente para los músicos. ¿Qué es lo que estaban diciendo aquí los criados? Le estaban diciendo que buscara, si lo traemos a la actualidad, a nuestras iglesias, lo que le estaban recomendando a Saúl era que se buscara un líder de alabanza, un líder de adoración, una persona que pudiera tocar un instrumento y que a través de su adoración lo pudiera guiar para que él también entrara en ese estado de adoración a Dios. Y de esta manera, recordemos que la enfermedad que tenía Saúl lo que Saúl tenía era que un espíritu malo venía de parte de él. Entonces, también aquí vemos el poder y la influencia que tiene la música en nuestro espíritu y en nuestras emociones. Esto es algo innegable. El efecto de la música en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro espíritu es algo innegable. La misma Biblia lo dice, la ciencia también lo confirma. La música tiene un poder que hace cierto efecto positivo o negativo en la persona que lo escucha. Ahora bien, algo que también vale la pena mencionar: buscadme pues ahora alguno que toque bien. Me voy a detener acá porque esto es un tema que para mí siempre ha sido un motivo de, quizás hasta de molestia, porque yo he visto en repetidas ocasiones que dentro de las iglesias, cuando no se escoge, bueno, no sé, se escoge o se escogen ellos. Hay muchos que les gusta tocar algún instrumento. Hay muchos que quieren tocar un instrumento, pero hay muchos que en lugar de servir a Dios, lo que quieren es lucirse, quieren únicamente la gloria para ellos, no le dan la gloria a Dios. Y en el peor de los casos,
ni siquiera tocan bien. Y se escudan muchas veces en esta frase mediocre en la cual dicen, es para Dios. Entonces, como es para Dios, ahí se va. Y esto no debe ser así. Nuestro Dios es un Dios de excelencia. Y cuando cuando uno va a hacer algo para Dios, tiene que hacerlo de la mejor manera. No estoy diciendo acá que, por ejemplo, haya una persona que toque algún instrumento y que posiblemente no sea el mejor tocando ese instrumento. No. Lo que estoy diciendo acá es que esa persona que va a tomar ese privilegio de tocar algún instrumento para adorar a Dios o para participar en un grupo, como, ya sea como el líder de la alabanza o dentro del grupo de la adoración de una iglesia, esta persona debe tocar lo mejor que él puede. Esto se va a reflejar en el tiempo que dedica a practicar ese instrumento, a ensayar las alabanzas, a practicar todos juntos como un grupo. Y esto se refleja después en la forma en que lo hacen, porque el pueblo no va a poder entrar en un estado de adoración si están escuchando que la batería va por un lado, el piano va por otro lado, la guitarra va por otro lado, el que canta va por otro lado. Es difícil. Quizá alguien no va a estar de acuerdo conmigo, es respetable. Yo estoy dando mi opinión al respecto basándome en las escrituras. El mismo rey, siendo un hombre, era un rey, pero era un hombre. Búsquenme a alguien que toque bien. No búsquenme a cualquiera. No, búsquenme a alguien que toque bien. Y ahora nos vamos al lado de David. David tocaba bien. Esto significa que David practicaba ese instrumento. Significa que David ensayaba constantemente. No era un improvisado, no era alguien que solo iba a tocar así a lo que me salga, sino que se preparaba. David era un hombre de excelencia. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto basándome en las escrituras? Vamos a continuar leyendo. El versículo 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aquí nos está dando varias cualidades para un líder de alabanza o para el miembro de un grupo de adoración de una iglesia. Algo importante también. La gente siempre nos va a estar viendo. Nuestro testimonio es importante. David, después de haber sido ungido como el próximo rey de Israel, todavía continuó pastoreando ovejas durante aproximadamente 15 años más. Acabamos de ver en los versículos anteriores y en el video anterior esta explicación en la cual David fue ungido, pero no inmediatamente fue puesto como el rey de Israel, sino que pasó un periodo aproximado de 15 años. Entonces David regresó a sus tareas como pastor de ovejas, pero mientras pastoreaba las ovejas, David tenía mucho tiempo para meditar en el Señor, para tener comunión con Dios y para adorarlo, para cantarle. De hecho, vemos que la prueba de esto son todos los salmos que escribió. David era un cantante, un adorador, un músico, porque pasaba horas pastoreando a las ovejas y tenía tiempo en lo que las ovejas estaban pastando para estar adorando a Dios y practicando el instrumento. Y en toda esa práctica, la gente seguramente pasaba y lo escuchaba y lo veía. David quizá no se preocupaba de que alguien lo viera, pero la gente lo estaba viendo. Nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra, somos sus embajadores y el mundo siempre nos va a estar viendo. Por eso nuestro testimonio es importante. Por eso es que debemos de vivir una vida acorde a lo que la Escritura nos dice, en lo público y en lo privado, en todo momento, sin hipocresías. Porque de nada sirve engañar al mundo si a Dios no lo podemos engañar, porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces, en este versículo da muchas cualidades que los músicos, específicamente los grupos de alabanza y de adoración de una iglesia, deberían considerar. Uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. O sea, no era un practicante, no era que medio tocara, sabe tocar. Y es valiente y vigoroso. Recordemos que el mismo David, lo vamos a ver después, dice que cuando él estaba con las ovejas, él mataba a los leones y mataba a los animales salvajes que querían robarse a las ovejas. Y hombre de guerra.
hombre de guerra. Recordemos que cuando David fue ungido tenía aproximadamente 15 años, era un adolescente, pero aquí ya han pasado los años. David, después de que fue ungido, continuó con su labor de ser pastor de ovejas y ya era un hombre, era vigoroso, o sea, era físicamente, era un hombre de guerra. Su apariencia era la de un hombre de guerra, no porque hubiera estado en guerras, no era un soldado como sus hermanos, pero aparentemente su estructura era ya la de un hombre. Físicamente era visto como un hombre de guerra, fuerte, vigoroso, valiente. Porque los pastores en ese tiempo, el cuidar de las ovejas no era un trabajo sencillo. Seguramente habían ladrones, seguramente tenía que cuidar los de las fieras, tenía que estar en las inclemencias del tiempo. O sea, era un trabajo arduo, difícil. No era un trabajo, era un trabajo que se le asignaba a los de las más bajas clases sociales. O sea, eran considerados lo más bajo dentro de la sociedad. Pero David se destacó porque la forma en que él hacía su trabajo, aún como pastor de ovejas, era la mejor. Era un buen pastor, era el mejor pastor, era un buen adorador, era el mejor adorador, sabía tocar el instrumento, tanto así que fue seleccionado para ir ante el rey. Era un privilegio enorme en aquel tiempo ir a tocar ante el rey. Prudente en sus palabras y hermoso. Esto ya lo habíamos visto, que su aspecto físico era hermoso, se destacaba dentro de los demás, entre los demás. Y Jehová está con él. Esta es la parte más importante que todos debemos de tener, y principalmente aquí, específicamente refiriéndose a los músicos o a un líder de alabanza. Jehová está con él. Puede tener los demás errores. Puede ser que no sea el mejor de los músicos. Puede ser que le cueste tocar el instrumento, que todavía está aprendiendo. Puede ser que no sea el más dotado. Pero que si Jehová no está con él, de nada le va a servir ser el que mejor toca si al momento de que él está tocando o cantando o dirigiendo la alabanza o la adoración, la presencia de Dios no fluye a través de esa persona. Los líderes de alabanza son intercesores, son líderes que van a guiar al pueblo en adoración, porque puede ser que alguien esté recién convertido, o sea, la primera vez, quizá nunca haya tenido un contacto, un ejemplo en su casa, con su familia, y sea la primera vez que llega a la iglesia o a un grupo, y entonces es tarea del grupo de la alabanza y de la adoración crear esa atmósfera, ese ambiente en el cual el Espíritu Santo se pueda mover con libertad, de tal manera que pueda realizar obras, milagros, prodigios en el momento mismo de la alabanza y de la adoración, como sucedía aquí cuando David tocaba para Saúl, y Saúl, en el tiempo en que David estaba tocando, Saúl se tranquilizaba de esos demonios que le atormentaban, o de esa enfermedad mental que él padecía, como quiera llamarle, ya sea provocada por los espíritus malos o por lo que haya sido. Saúl tenía un problema emocional, un problema espiritual dentro de él, que era calmado a través de la música por David, porque el Espíritu de Dios estaba con David. Y viniendo David, versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Aquí está recordando nuevamente que David, permanecía como pastor de ovejas. Y tomó a Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Es decir, le mandó al hijo y también le mandó regalos, porque no se podían presentar delante del rey con las manos vacías. De la misma manera que nosotros no nos podemos presentar ante Dios con unas manos vacías. No está hablando, en nuestro caso espiritual, no está hablando de que cuando nos presentemos ante Dios tenemos que hacerlo con acción de gracias, dándole a Él primero toda nuestra adoración, toda la honra. No podemos presentarnos ante Dios y decirle: Dios mío, necesito esto, sin antes haberle dado un regalo. El mayor regalo es darle nuestra obediencia, nuestra adoración, nuestra alabanza. Y aquí esto era lo que se acostumbraba en aquellos tiempos. Cuando alguien se presentaba delante del rey, tenía que ir con regalos. Y viniendo, el versículo 21 dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Recordemos que el nombre de David significa querido o amado. Dios, o el Espíritu de Dios, puso en él esa gracia
para que la gente alrededor lo quisiera, para que los criados cuando lo escucharon tocar, lo veían, lo recomendaran con el rey, y para que el mismo rey, cuando lo conoció, le amara. Tanto así, tanto le agradó, que le dio el cargo de ser su paje de armas. El paje de armas era como el ayudante principal en la batalla. O sea, él era una persona cercana a él. Tenía que tener demasiada confianza en él para darle ese puesto. Era el que le ayudaba al momento de cargar su armamento. Tenía que ser una persona leal y fiel. Y también tenía que ser una persona educada, porque no estaba ante cualquier persona, estaba en la corte real. Y esto también aquí me recuerda algo importante y me recuerda la historia de Moisés. Ustedes se recuerdan la historia de Moisés, que fue criado por la hija de Faraón. Y esta fue una de las formas en que Dios utilizó para que Moisés aprendiera la forma de gobernar directamente del Faraón. Moisés fue criado en las mejores escuelas y universidades de aquel tiempo en Egipto. O sea, Moisés era un hombre culto porque fue criado con el rey, con Faraón. Y todo esto le sirvió a Moisés después para liderar a todo un pueblo de millones de personas. Y aquí pareciera que la misma estrategia, por así decirlo, fue la que utilizó Dios con David. Porque quizá David sin saberlo, pero David estaba siendo preparado por el propio rey para ser su sucesor. Al estar tan cerca David de Saúl, al ser su paje de armas, al estar a su lado todo el tiempo para tocar en el momento en que él estuviera mal, David directamente aprendió el oficio, la tarea, la profesión, como le quiera llamar, de ser rey. David escuchaba lo que sucedía alrededor. David aprendió cómo movilizarse dentro del círculo real, cómo comportarse. Además de que él obviamente ya tenía el Espíritu de Dios con él, y aquí ya dice que era prudente en sus palabras y era de buen parecer, pero también tuvo que aprender todo lo que era las tradiciones monárquicas, la educación que había dentro del palacio, cómo debía comportarse, cómo debía de atender a las personas, cómo resolver los conflictos militares, cómo tratar a los criados alrededor, cómo saber en qué momento pedir el consejo de los sabios que estaban con él. Es decir, David vio desde adentro directamente cómo se manejaba un reino. Estaba siendo preparado para cuando a él le tocara estar en esa posición. Y Saúl en ese momento pues ni sabía los planes de Dios, y quizá David tampoco. Pero es que cuando Dios tiene el control, Él se encarga de todo. Nosotros simplemente tenemos que obedecer. El versículo 23 entonces concluye, el versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Es decir, que se fuera a vivir con él al palacio, que dejara de ser pastor y estuviera con él. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, aquí volvemos otra vez a esta historia, ¿verdad? De que Saúl era atormentado por demonios. Y cuando el espíritu malo, por un espíritu malo, de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. No era que cuando David tocaba el espíritu, que inmediatamente Saúl fuera sanado. No es que él fuera sanado y que ya nunca más volviera a venir ese espíritu malo nuevamente, no. Pero en el momento o en el tiempo en que David estaba ministrándolo a través de la música y de la adoración, el espíritu, obviamente, el espíritu inmundo, Satanás, los demonios, no pueden soportar la presencia del Espíritu de Dios y tienen que huir, tienen que alejarse porque no lo soportan. Entonces, a través del Espíritu de Dios que moraba en David, entonces Saúl tenía alivio de ese espíritu malo que lo atormentaba. Entonces, para Saúl era un gran alivio contar con la presencia de David, porque sabía que cuando empezara a sentir ese tormento, ese problema dentro de él, no sé cómo explicarlo, pero ese tipo de... ha de ser algo horrible ser atormentado por un demonio.
hay emociones que quizás no se pueden comparar, pero para que podamos entender las emociones que quizás son negativas, como cuando nos sentimos tristes o cuando estamos deprimidos. Wow, es horrible sentirse emocionalmente así. Y peor aún cuando es un espíritu malo el que está apoderándose de nuestro ser y está en esta lucha interna en nuestro cuerpo. Qué horrible, qué situación más difícil la que tuvo que sufrir Saúl como consecuencia de desobedecer a Dios. Pero en su misericordia también Dios utilizó a David para darle paz a Saúl. Es más, Saúl tuvo la oportunidad de arrepentirse en todo momento. La oportunidad estuvo abierta para que Saúl se arrepintiera y volviera de sus malos caminos y se volviera a Dios. Dios siempre deja esa puerta abierta, esa posibilidad para todos, que si nos arrepentimos de nuestros pecados con todo nuestro corazón y nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, Él es fiel y misericordioso para perdonarnos y para restaurarnos y para amarnos de nuevo. Pero Saúl no tomó esta oportunidad. Lamentablemente no lo hizo. Entonces, es triste, ¿verdad? La historia de Saúl. Pero si la Biblia la deja acá, no, tampoco la está dejando para que nosotros vengamos y juzguemos a Saúl, como siempre digo, sino que para que utilicemos esta información y tomemos la sabiduría necesaria para no cometer nosotros esos errores que ya están plasmados aquí. Y para que sigamos el ejemplo, en este caso, de David, que fue un hombre conforme a su corazón desde su juventud y a través del tiempo. Y vamos a ir viendo más adelante también cómo David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, también pecó. También cayó en la tentación, también cometió errores, horrores, pecados, como usted y como yo. Pero Dios fue fiel y lo restauró sin quitar las consecuencias de esos pecados. Vamos a ir analizando la vida de David porque en verdad es alucinante, es tanto lo que podemos aprender del rey David. Es uno de mis personajes favoritos junto con José, también podría mencionar en este momento. Son personajes de los cuales podemos aprender mucho. Así que espero que sigan conmigo en esta lectura de la Biblia. Nos vemos en el siguiente video con el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Que el Señor les bendiga.